Yo soy Tiziana Roma, aunque nací en Bruselas, mi papá es italiano, mi mamá es mexicana, llegué muy chiquita, primero a México, llegamos en el 68 y después de la Ciudad de México nos fuimos a Mérida porque a mi papá le ofrecieron un trabajo en la hotelería y a los 9 años llegué aquí a Cancún junto con toda mi familia. Tuve la oportunidad de estar cerca de todo lo que pues ahora anhelamos y añoramos, ¿no? Esta selva llena de pájaros y de animales, y recuerdo haber visto alguna vez algún oso hormiguero y a monos aulladores. Viví una infancia muy feliz en Cancún, en un Cancún selvático, en un Cancún virgen, pero en un Cancún que se abría paso, ¿no? de ser totalmente desconocido a ser la ciudad que es hoy. Lo que más me mueve y mi motor es que el cancunense, para mí el cancunense es cualquiera que lo quiera hacer, no importa si naciste aquí en Cancún, si llegaste hace 40 años o llegaste hace 2 horas. Si quieres ser cancunense, puedes serlo, porque Cancún nació con los brazos abiertos, nació con una vocación de hospitalidad. Para mí lo que me mueve es que el cancunense se apropie de la historia de este lugar, que la conozca y pueda ser capaz entonces de defender los espacios públicos que nos dejaron los que proyectaron esta ciudad. Se dice del nombre de Cancún que Cancún significa nido de víboras, entre muchas otras cosas más, porque también significa el lugar de las 4 lagunas, el lugar de los 4 conjuros, y significa muchas otras cosas más dependiendo cómo se pronuncia, pero digamos que el significado más conocido es nido de víboras. Y víboras para los mayas son deidades, son dioses, y nido pues es una cuna. Entonces a mí me gusta como traducirlo con más libertad y proponer que el nombre signifique la cuna donde se mecen los dioses. Lo que quisiera compartir siempre es que uno tiene que estar informado y tratar de integrar a la mayor cantidad de gente posible en tus luchas ciudadanas, pues si a eso vamos. Que no, la vida se va abriendo paso, y está llena de maravillas.